Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pasado y Presente. Hoy vamos a estar mucho más relajados, mucho más tranquilos, porque no estamos con el yugo de tener que hablar de coyuntura. Les quiero confesar que no me gusta un carajo hablar de coyuntura, porque son cosas que le tenés que destinar tiempo y después dura una semana, es algo efímero. Hoy tenemos tiempo para hablar de un tema súper interesante y para que tenemos todos los argumentos que necesitas saber para dejar pedaleando a tu tío borracho en Navidad. Hoy vamos a hablar de populismo. Está Ramiro Boto, la persona que más sabe de populismo en la República Argentina. ¿Cómo andan? Y actualmente la más fachera también por ese corte con los anteojos queda. Ojo con mi nuevo corte de pelo. Sí. Nada, veremos qué pasa. Para los comentarios del video pasado está en pareja Ramiro, así que no puede. Ojo, también con lo que hacen. Se pone incómodo. Ahora va a explicar, dar una clase magistral de yo igual debo decir, quería hablar de un temita de coyuntura. Disculpame, que no te quiero matar el mood, no te quiero matar el mood. Vinimos con un tilde un poco más intelectual hoy, pero igual quiero que hablemos de un tema que me interesa particularmente, porque básicamente quiero saber tu opinión sobre esto. Así que si podemos ver el número 15. 3. Es una para poner un poco en contexto lo que se estuvo discutiendo estas semanas. Entró al Congreso una propuesta. Hay varias propuestas en realidad de armar una ley que regule de alguna manera el uso de los DNU. No tanto el uso de los DNU, sino en realidad el tratamiento en el Congreso de los DNU. Bien, que fue algo que pudo haber pasado con la ley con el veto a los jubilados y al financiamiento universitario, ambas. En el Congreso no sucedió porque las condiciones para que el Congreso revierta un veto son bastante fuertes, ¿bien? Tiene que haber 2/3 de las dos cámaras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay una ley para balancear un poco eso, darle un poco más de capacidad al Congreso de revertir algún DNU, y es clave en ese sentido que el PRO se comunica al respecto de qué es lo que piensa con respecto a esa ley, porque básicamente sin el apoyo del PRO, la Libertad Avanza no llega a bloquear esta propuesta de ley de regulación, y en ese sentido Mauricio Macri suspende las negociaciones por esta ley de DNU y tensa un poquito ahí, no sé si la interna, pero en realidad es esta especie de amistad a las piñas que se está gestando entre macrismo y la Libertad Avanza. No sé vos qué pensás, Fede, al respecto de este tema. No, buena jugada del Killer. Sí, ¿no? el Killer está... No puede, ni bien pueda, tiene que volver a robar con el discurso de la institucionalidad, que después cuando tiene que, por decreto, pedir jueces, Macri no tuvo ningún problema, pero tiene que volver a recuperar ese discurso de Lilita. Porque además, si no, se lo van a pasar de sombrero el año que viene. Yo creo que ahí hay una preocupación de la que venimos dando cuenta un poco en los distintos programas donde hablamos un poco más de actualidad, que es que Macri se ve perdedor, ¿no? En la elección del año que viene. Y en ese sentido, bueno, ahí especula con lo que puede, pero sí, está volviendo a su mejor versión. Viste que en un momento salió que iba a ir para gobernador de Córdoba. Macri. Pero Macri tiene de cordobelo que yo tengo de ciudadano de... pero viste que dijo, si salió con el primo boludo. Yo entiendo que es gorila, ¿no? Yo entiendo que es gorila y por ende hay como algo de cordobés. Estás a un segundo de ser cordobés, pero con todo el respeto a la gente que nos mira de Córdoba, está todo bien, ¿eh? Pero... si le llegan a poner yo Macri, debo decir, tu voto en una elección no determina la provincia a la que perteneces, ¿no? La provincia a la que perteneces la determina tu domicilio. Entonces, si vos votás antiperonismo, no sos automáticamente cordobés. Digamos, ¿no? Bueno, habría que explicárselo a Macri. Habría que explicarle a Macri que hay que por lo menos saber dónde quedan las cosas, tener tonada, no sé, algo, al menos. Tomar Fernet, yo no creo que tome Fernet Macri. Macri no toma Fernet, no, seguramente que no, debe tomar... Vino Malbec. No, ni siquiera Malbec porque es argentino. Sí. No, whisky no, whisky. Cabernet Sauvignon de Francia. Sauvignon. Que productora del ojo. ¿Oh? Bien. De vino sabe, pero... Lo mismo que Ramiro de populismo. Sí. Entonces, vos dijiste, Fede, que hoy vamos a hablar sobre populismo y vamos a enseñar cómo uno puede... matar con argumentos. No, matar no. Dejar pedaleando en el aire. Dejar pedaleando en el aire. Hoy vamos a hacer una guía práctica para dejar pedaleando en el aire a alguien y vamos a tomar... ¿Querés presentar? No, vamos a tomar como presentalo. guía. Vamos a tomar como guía
este libro, La razón populista, de Ernesto Laclau. Laclau, ahí está, mira, me hacen zoom. ¡Wow! No sabía que contábamos de esa tecnología. A A ver, hagamos un zoom a mí. Qué narcisista este chico, ¿eh? A ver, y vamos preparando... Vamos preparando la imagen. Vamos preparando la imagen 1 del compañero. Vamos a hablar del compañero Laclau. Así para quienes Habla español. Hablamos español, ¿no? Somos hispanoparlantes. Bien, y este tweet me jijea, ¿no? Cuando acá ponen hay que leer menos a Laclau y yo pienso en ella, ¿no? No vamos a hablar de la Claudia, hoy vamos a hablar de Ernesto Laclau o Laclau, para quienes se atreven a pronunciarlo de alguna manera. Vamos a hablar de su teoría sobre el populismo, vamos a hablar un poco de... No sé si vamos a llegar a una definición de populismo, pero vamos a rondear, ¿no? Discusiones. Vamos a ir dando una discusión y después vamos a tener una entrevista de lujo también al respecto, más vinculado al contexto argentino. ¿Qué te parece, Fede, que arranquemos? ¿Qué pensás vos, Fede, que es el populismo? Populismo es esa palabra que usa la gente que quiere criticar al que redistribuye un poco. Al que redistribuye un poco. ¿Sí? Vamos, esa es la palabra. Cualquier cosa que uno haga puede ser considerada como populismo. Vamos al tape número 5, donde Fede coincide absolutamente con el compañero Rafael Correa. No sé si te habías no lo había visto, correísta en algún momento. Si no pagas, te dejan de dar. Lo mismo nos decían a nosotros, nos decían populistas y todo eso. Pues si estoy pagando mucho más de lo que recibo, ¿qué tengo que perder? Y cuidado, no es estafar a nadie, no es falta de seriedad. Pero a mí sí me molesta, con todo respeto, el doble estándar. O sea, decir, oiga, estoy en crisis, reestructúrame la deuda, esperemos un poco para pagarle o no le pago, es gravísimo. Decirle a la gente, deja tu casa, ¿ya? Para que te la quite el banco, que te prestó para esa casa sobrevaluada, ¿no? Y ahora te la quita cuando tienes problemas. Eso no hay problema. Que la gente se suicide porque le quitan las casas, eso no hay problema. Pero que quedemos mal, entre comillas, frente a los banqueros internacionales, en sus cócteles, el Fondo Monetario, frente al capital financiero, eso sí es terrible. Esto es pura ideología, esto no es técnica, no hay nada. Incluso puro, yo le diría estereotipos y esnovismo. Si no hago esto, me van a decir populista. Que me digan lo que quieran, pero aquí en Ecuador actuamos en función de la gente, no del capital financiero. Se utiliza el término populismo, ¿sí? Cuando se aplican recetas como las que populismo es el término de las élites cuando no entienden lo que está pasando. Tiró la definición, ojo, se la dejó para lo último el compañero Correa. Entonces, yo para empezar a introducir un poco el tema, sí coincido con vos en que populismo se ha convertido en una especie de palabra o término con el cual se intenta meter un montón de cosas, no sé si inexplicables, pero que sí tiene un carácter evidentemente peyorativo, ¿no? Es decir, alguien que, por ejemplo, es irresponsable en términos macroeconómicos, eso sería un populista, ¿verdad? Claro, sí. ¿No? El plan platita, por ejemplo, que estuvo tan de moda, apareció populismo. Tetaz revoleando billetes, ¿no? De forma obscena. Hoy vi un tweet de Tetaz. Bien. De las personas ¿Cuándo no? que menos me agradan y para ser una persona gentil con el vocabulario es Martín Tetaz. Cuando quiera Martín Tetaz puede venir, está invitadísimo. No lo quieren ni los radicales, bienvenido. boludo, Martín Tetaz. El miércoles viene. El miércoles viene Martín Tetaz. Ah. ¿Vino acá Martín Tetaz? Y bueno, pero no vino este programa, ¿qué querés? Ya está todo bien, no pasa nada. Me hubieran dicho, yo no venía. Entonces, sí, está esta idea de... Ahí en Correa vemos un doble juego que vamos a empezar a introducir también, en donde él dice, no reniega del término, ¿no? Él dice, no, está todo bien, decime populista. Yo claramente tengo presente una forma de concebir las cosas en términos políticos en torno a otros, ¿no? Entonces ya empezamos a ver cómo se empieza a meter el carácter peyorativo. Pero si vamos al 4, yo creo que esta fue una de las declaraciones que mejor describió esta noción de populismo como algo dañino, ¿no? Como algo malo. A ver. Es Mauricio Macri. Si bueno le decís el número a Fede, el 4, va a estar mirando acá. El número 4. Igual nos tira un micrófono. Mira. Bueno, fenómeno que estamos viviendo, como decía, que recién comienza, nos lleva al desafío de evitar algo que para mí es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo. Realmente el populismo lleva a hipotecar el futuro, no cree en el equilibrio macroeconómico. Bueno, ya está.
Sí, bueno, ya está. Cortaba Mauro Viale, lo cortaba menos 10 también. Ya va demasiado Macri por hoy. ¿No? Increíble, Mauricio. Entonces, el populismo es una especie de enfermedad, ¿verdad? O sea, uno voluntariamente, según la perspectiva de Macri, toma decisiones irresponsables porque quiere tener un resultado en el corto plazo, hipotecando el largo plazo. Como que el populismo es lo irresponsable. Lo irresponsable, sí. ¿No? Entonces, desde un lugar se paran aquellos que dicen, no, la responsabilidad política siempre tiene que ver con una política neoliberal, de repente, ¿no? No, y además, Por eso, la siempre... política... Y pregunta, dejo la pregunta y no quiero que me la responda nadie, ¿eh? Dejo la pregunta. Ajustar el presupuesto universitario para que cierre el balance macroeconómico del país este mes, ¿no es una política cortoplacista? ¿También? Sería como un populista... Yo quiero correr a mi ley por derecha en este preciso instante. Eso, decime en De qué que es lugar no es una irresponsable. medida Irresponsable, populista. claro. Que cierre el déficit hoy, hipotecando el futuro de la nación porque no vas a tener más educación pública de calidad. Milei es populista. Mi ley es populista. Pero hoy lo que vamos a aprender Todo es populista. es que todos somos populistas. Como se llama la columna de María Esperanza Casullo, que está muy bien. No, ya la dejó de escribir. La dejó de escribir, bueno, cuando la publicaba estaba buenísima. Todos somos un poco populistas porque populismo y política van de la mano. Bien. El populismo no es una forma de hacer política, es una forma de construir lo político. Para. Bien. A Vamos de ver, vuelta. No, decime. no. Decime. Primero yo quiero decir algo. A ver. Si todo es populista, nada es populista. Es una buena idea. ¿No? Sí. Como, si hay un concepto que sirve para explicar todo, y es un concepto de mierda. Porque, Ujú. o sea, el chiste del concepto es que te diferencia una cosa de la otra. Sí. ¿No? Entonces, si todo es populista, ya de base, quienes están acusando a la gente de populista tienen un problema. Eso es verdad, eso es cierto. Ahora, si yo te digo, te pedí que me lo definas y me diste una definición un poco... No A mí no me estudié convenció. para hoy, boludo. ¿Vos te parece, qué te parece que podría ser un elemento central de la cuestión del populismo? Un elemento central, constitutivo, ¿no? El pueblo. El pueblo, ¿no? Ah. El pueblo. El pueblo como actor es claramente un elemento central de toda construcción populista. El pueblo es el sujeto, ¿no?, de la historia. Ahora bien, reconocer eso también puede ser malo. Si vamos al tape 6, vamos a ver que para algunas personas intelectuales orgánicas de la derecha, está bueno porque te estoy tomando de sorpresa, Fede, con lo que Totalmente vamos a sorpresa. mostrar. A ver. Pero Los esta grandes es amiga líderes tuya. populistas como Perón, ¡Oh! Mussolini, Kirchner, Chávez o Getúlio Vargas coinciden Perón, en tomar Mussolini una parte y de la Kirchner, población todos juntos. y volverla el enemigo interno, que junto con el enemigo externo se convierten en lo que los populistas llaman antipueblo. Entonces, por un lado está el pueblo y por otro lado está el antipueblo. En cada discurso, el populista busca insertar odio en la sociedad, hacer que el pueblo odie odio. al antipueblo. El antipueblo puede tomar diferentes formas, externas o internas. La oligarquía, la plutocracia, los yanquis, los españoles conquistadores, los Al empresarios carajo, locales, yanquis en de fin. mierda. El pueblo, en cambio, es un cúmulo de todas las virtudes de una sociedad. El pueblo es Totalmente. honrado, es desinteresado y el pueblo nunca se equivoca, siempre escoge el mejor líder. Vamos, pará. Me dejó picando. Porque Ojito, tanto se ojito, enojaron con ojito. Perdón, el tema del Decime enemigo... quién es esta chica. Yo, ¿sabes Gloria qué? Álvarez. Gloria Álvarez. ¿Quién es? Es una intelectual de la derecha. Yo no le llamaría intelectual, sería muchísimo. Es Bueno. una propagandista, Una ¿no? pseudo intelectual. Es como Laje, Márquez, Sí, no, sí. anda por ahí. Bueno, vos también. ¿Quién quiere que sea un intelectual de ellos? No, no, Martín Tetaz. no, sí, tampoco, no sé. Llamalo a Martín Tetaz. No, pero bueno, hay gente más, teóricamente mucho más Sí, no, formada, total, ¿no? total. Que queremos tener este programa. Sí, obviamente. como Martín Charlie. Tetaz, estás invitado. No, Martín. No, pará, lo del enemigo interno. Sí, a ver, Es a ver. simpático, ¿no? Porque el enemigo interno, antes del populista, lo inventan los yanquis. Bueno, en realidad Perón fue antes. Pero digo, el enemigo interno también es algo que usan los yanquis para el fantasma del comunismo y toda la bola. Y que mismo usó la dictadura acá en Argentina. Entonces, imagino que también Sí. considerarán como enemigo a Gozo. Sí, vamos a empezar a hablar también un tema que es muy importante, que es que
ahí me parece que se empiezan a demostrar dos cosas que para mí son muy relevantes cuando hablamos del populismo, que es, yo quiero representar un sector, ¿no? Ponerle que le pongo el nombre pueblo. Es bastante extraño que yo de ese sujeto que quiero interpelar diga que son unos hijos de puta, ¿no? Que, o sea, todo el mundo dice que el que quiere representar es el bueno de la sociedad. Claro. O sea, Sí. está bien, la moralización no es una posición política correcta, ¿no? Pero obviamente que vos pensás que el sujeto que vas a representar es el sujeto que tiene las virtudes que vos querés proyectar en toda Sí, la sí. sociedad. Digamos. Si no, serías Nadie dice abogado. claro, nadie dice, no, yo quiero representar a los garcas en este país. No, yo represento a los que creo que son la población que nos va a llevar a sacar adelante. Cuando Milei habla de los argentinos de bien, ¿de qué está hablando sino de los buenos contra los malos, ¿no? Sí, total. Entonces, eso es elemento central de la ¿A quién política. ponés como bueno? De hecho, me acuerdo el gráfico de Macri, a ver si nuestra productora lo encuentra. No, mentira. Imposible que encuentre. Un gráfico que era una pirámide que tenía todos los sí, blanquitos los negros rubios abajo abajo. y los blancos- No, los negros sí, arriba. Porque los blanquitos y los rubios Claro, estaban ahí. claro. Y era como, bueno, él también piensa que ese pueblo es el bueno. ¿no? Total, sí. O sea que. Por eso. Entonces todos tienen esa definición de lo bueno o lo malo en el sentido de quién es lo bueno. Igual acá no tenemos esa definión, digo, no entendemos al pueblo como algo 100% bueno, que gozo, que wow. No. Nosotros defendemos a los pobres y a la clase media porque son buenos. No, porque. No, seguro. Y después está el otro elemento que es central. O sea, ya hablamos de la cuestión del sujeto que uno quiere representar o construir, ¿no? A ver, pará, ahí te metiste con otro tema. Que no es lo mismo. ¿Cómo construir? Claro, pará. Que no es lo mismo. Pará, ya estamos adentrándonos en una parte importante del populismo. Déjamelo para en un toquecito, porque quiero decir otra cosa, Pero. que es... ahí se juega también otra parte de la definición que... pensé que estaba... que tiene que ver con que, de alguna manera, cuando nosotros rondamos, ¿no?, la noción de populismo, y acá está bastante presente en lo que dice esta muchachita, es que, por un lado, como dijimos, el pueblo como sujeto político, etcétera, etcétera, ble, y por el otro lado la cuestión del enemigo, ¿no? ¿Qué política no se hace contra algo? También es la otra pregunta. Es decir, Hasta Mahatma Gandhi tenía un enemigo. exacto, es lo que dice Laclau en este libro que trajimos hoy para hablar, ¿no? Es decir, la construcción de identidades políticas siempre se da por la oposición, por ser no tal cosa, ¿bien? Es decir, no hay ninguna identidad política que se sustente solamente en sus propias virtudes. Yo además tengo que tener muy en claro que no soy, ¿bien? A ver. Entonces, eso supone la construcción de una lógica conflictiva. Bien, la política es conflicto porque supone construir un adversario político contra el que yo me identifico. ¿Me estoy explicando? Sí, yo quiero bajarlo más a lo concreto. A ver. O sea, vos lo que estás planteando es que uno define de alguna manera su grupo político, pero más allá de su grupo político, su propia identidad en el mundo, Sí, a partir de lo que no es. exactamente. Entonces, un ejemplo podría ser, vos hincha de qué sos. Del club más grande del país, el Club Atlético River Plate. Buenísimo. Vos te definís a partir de que no sos los otros. Exacto. ¿no? Entonces, cuando yo te pregunto eso, me decís, mira, yo soy hincha. Ahora, si estaríamos recorriendo los pagos de nuestra productora por Europa, y yo te pregunto ahí, y che, ¿vos por quién hinchás en el fútbol? ¿Por quién hinchás? Por River. No. No, está bien, entiendo. Si Por estamos en Argentina. proceso de mundial. Por Argentina. sí, Te sí, pregunta un yankee. claro. Por Argentina. Ujú. Claro, bueno, ¿por qué? Porque es mi país. Porque tú ves, claro, pero vos te estás definiendo a partir de lo que no sos Exacto. en tu contexto. Exactamente. Entonces, exactamente. La propia identidad se forma a partir de el otro. El otro con el que vos estás disputando define tu posición, claramente. Entonces, la política siempre es relacional, supone al menos dos bandos, al menos dos partes, y el populismo lo que hace como construcción política es llevar al extremo esa dicotomización entre A y B, entre un sector y otro. No es que genera el conflicto, sino que aprovecha el propio conflicto que surge de la identidad. Uno diría un poco y un poco, pero si nosotros decimos que toda la política supone un conflicto, entonces el populismo es simplemente una dimensión, ¿no? Es una forma de constituir eso que está ahí.
Ahí va. Si el conflicto siempre está, vos podés tener muchas formas de trabajar con el conflicto. Es más, mira, me hiciste acordar que tenemos un clip, el número 30, porque hay otras formas de ver el conflicto en términos ver. políticos, ¿no? Distinto. Ahora, cuando vos querés hacer la analogía de Israel con Argentina, en la política Perdón, ¿podemos arranca pausar, así. Fede? Se juntan Macri. Acá, esta es una entrevista que le hicieron a Álvarez Agis hace un par de años ya, el método. El mejor economista de Argentina. Sí, que también, ese sí que está invitado de verdad, si Sí, quiere sí, venir. Ojalá sea ministro de Economía en algún momento. Y él estaba hablando del plan de estabilización de Israel y de sus dimensiones políticas, ¿no? Porque estaba muy en boga en ese momento porque Larreta lo había traído, que quería hacer un plan como el de Israel, que tenía una situación macroeconómica parecida a la que tenía la Argentina de Alberto Fernández. Entonces, ahora sí. En la política arranca así. Se juntan Macri y Cristina en una habitación y Cristina le dice a Macri, bueno, en los próximos años vas a gobernar vos. Y Macri le contesta, claro, y cuando yo termine mi primer mandato gobernás vos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y lo cumplen. Entonces a vos te invitan a un programa económico que si no te gusta, andate, literalmente. Sí, no dejas afuera de... ¿Estamos todos de acuerdo en que lo que hay que hacer es... Bien. ¿Ahí no te parece que hay otra forma de ver el conflicto? Sí. ¿Cuál sería esa otra La forma? idea de que es una cuestión de conversar y ponerse de acuerdo. Exacto. Hay una forma muy contemporánea de pensar la política, que es que el conflicto en realidad es una especie de capricho personal de los políticos y que entonces las soluciones se generan una vez que vos superes eso. ¿Y cómo lo superás? Sentándote en la misma mesa. O sea, es obvio lo que hay que hacer y como es obvio lo que hay que hacer, cualquier cosa que no te permita poner eso en la realidad es porque vos estás siendo un caprichoso con alguna cuestión. O tenés un problema ideológico, o te cae mal a alguien. Y son elementos que se empiezan a meter e interrumpen ese proceso normal de la política, ¿no? Entonces, se reconoce el conflicto, pero se le atribuye no a una cuestión o a un carácter constitutivo de la política, sino que se lo ve como un problema de las personas que hacen política, Claro. ¿no? Y entonces lo que habría que hacer ahí es sentarlos en una mesa y hacerlos que hablen. Y la palabra en sí misma va a llegar. O sea, el consenso se construye si me siento a hablar. No me puedo pelear si me siento a hablar con vos. Mucho tiempo. O sea, en algún momento nos vamos a poner de acuerdo. O porque me hinché las bolas o porque no sé, pero... ¿Me explico? Sí, se explica perfectamente. Me queda la duda entonces, ¿qué hacer? Claramente. Es una pregunta muy válida. Y en el librito, lo voy a mostrar de nuevo, así. En el librito que trajimos para discutir hoy... Para traerlo a la Clo. Zoom de nuevo. La Claudia, ahí está. Va a venir la Clo a este programa. No. Pero tenemos que llegar Tenemos a que- los 100.000 suscriptores. Sí. Y llegamos a- tampoco creo que llegue, compañero. Pero, tranquilo. Eh, Escuchá, Ramiro, déjame a mí. no le- Déjame a mí. ¿Vos tenés línea? Vos tenés línea con la Clo, es peligroso, ¿no? O sea, es con una... Claro, tenemos Hay un una presidente que médico habla con su Claro, perro. puede- sí, Karina Milei Déjame decirle a va la a hacer gente que vamos a aparecer llegar a la Clo Clo, en boludo. el estudio. Sigamos, estamos con identidad. Sí, exacto. Y dijimos Otra que... dimensión de este conflicto Ujú, es que los políticos no se ponen de acuerdo porque no son racionales. exactamente. Entonces entra la discusión sobre la racionalidad en la política. ¿Bien? Es decir... De que hay una verdad ujú, que uno, si piensa mucho y lo medita en su casa, va a exacto. llegar, Ujú, si enfría sus sentimientos y sus emociones, total. va a lograr Si vos te entender sacás... cuál es la mejor. Exacto. Si vos te sacás de encima todo lo que te molesta, lo que molesta tu proceso mental digamos, de razonamiento, como vos decís, haces la política que hay que hacer. Bien. Cuando hablamos de populismo desde esta perspectiva, es decir, una perspectiva no despectiva que intenta entender el fenómeno, nos encontramos rápidamente con que no es posible afirmar que hay una racionalidad política establecida. Es decir, no hay algo que no hay lo que hay que hacer, ¿no? Lo que hay que hacer es A, B y C. No hay un manual de la buena política. La política tiene la característica extraña y sumamente interesante de que es indeterminada y se construye sobre la incertidumbre absoluta. ¿Bien? No hay un rumbo que haya que descubrir ni siquiera. O sea, la política no se trata de descubrir nada, se trata de construir horizontes, ¿no? Horizontes de sentido, horizontes políticos, de identificación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese plano que se abre es indeterminado. No, y además, a ver, si alguien hubiera encontrado la pólvora, probablemente no estaría acá. Pero si alguien lo hubiera encontrado, estaría siendo presidente electo y reelecto 325 millones de veces. Si hay alguien que encuentra
la verdad revelada. Y dice, acá está. Total. Es la manera de hacer política. No sucede eso. Los Y que otra- gobiernan así son los que no se someten a elecciones. Eso es lo que iba a decir. Y otra pregunta, y cuando descubriste la verdad, ¿qué hacemos? ¿No votamos más? ¿Quién dice Claro. cuál es la verdad? ¿Cuándo la descubriste? Ahí está. ¿No? Cuando llegaste a tu pico de máxima racionalidad política. ¿eh? Entonces, Y tenemos ahí que... te puede decir, bueno, ya llegué yo ya tengo la razón, ¿para qué voy a llamar a elecciones? Exacto, por eso. Es un gesto Platónico. autoritario, ¿no? Para decir En los términos lo modernos, sí. Pero vamos a ir con una cuestión que queda latente, que era la cuestión del pueblo, dijimos, ¿no? Sí, El pueblo se construye. Claro. ¿Dónde se construye? en una fábrica. En muchos lugares. Vamos con el número 10. Vamos a ver un proceso de construcción del pueblo a vivo. Los comerciantes de Liniers con nuestro movimiento. Contexto, para decirle 2002. Basta a esta nefasta política económica. Y como verás, conseguimos un sponsor para... El bigote para del salir a compañero. jugar, que es este. Y nos empezamos a dar cuenta, digamos, que de alguna El forma ruido de la moto, lucha de era fondo. la misma, digamos, la pelea era la misma. Película de Pino Estábamos todos Solanas, metidos en el mismo barco, digamos, que si se caían unos se iban a caer los otros. Que fue cuando decidimos, los comerciantes, recibir a los piqueteros en su ingreso a la capital federal con mate cocido y pan. Piquete y cacerola. La lucha es una sola. Exactamente. Muy bueno. Máximos niveles de conciencia de clase de la sociedad argentina, podría decirlo. Y la verdad que podría si ser. existiera tal cosa como la conciencia de clase. Entonces, si le prestaron atención al señor de bigote al principio, él dijo, claramente nos dimos cuenta de contra quién estamos peleando, ¿no? Ahí hay una clara configuración populista. Es Sí. decir, la identificación de un adversario es un elemento intrínseco a la cuestión del populismo. Pero el otro elemento que no se puede dejar de lado es el elemento solidario. No solidario de solidaridad, sino solidario de demandas diferentes. Claro, porque en el video vemos al señor que dice, allá está el hijo de puta, el Exactamente. sector financiero. Exactamente. Ojalá Pero vuelva después Argentina. vemos... Y dice, piquete cacerola, Exacto. la lucha es, Es una una sola. Ergo, vos, que sos un piquetero de clase baja, estás teniendo un reclamo por lo que sea. Ujú. Yo estoy de clase media con la cacerola teniendo otro reclamo, Exacto. pero somos lo mismo. Somos parte de la misma lucha, Porque nos une el otro. la patria financiera. Esto es clave, ¿eh? Ojo con lo que está pasando acá. O sea, en el cuarto año de ciencia política, vos estás 3 clases seguidas tratando de entender esto. Entonces, está muy claro que son dos demandas diferentes. O sea, se identifica que Piquete y Cacerola son actores distintos. Totalmente. El piquetero pelea por el desempleo en el contexto del 2002, ¿no? La salida de la crisis de la convertibilidad. La El cacerola- piquetero es el que pelea por el desempleo, el empleo precario, los problemas de acceso a las necesidades básicas. La cacerola era la estrategia del pequeño ahorrista Que se le habían quedado los dólares. al cual se lo culiaron en el corralito, Eh, ¿no? Para decirlo en criollo. le dieron un Bien. bono. Le dieron un bonito. Un pagaré. Sí. Le especificaron todo, un desastre. Entonces, son dos demandas conceptualmente distintas, que apuntan a cosas distintas, que son articuladas por personas distintas. Pero ¿cómo se construye, para? O sea, ¿cómo es esto? Sí. Porque ahí no me mostraste el resultado. ¿Cómo? O sea, que alguien va y los convence, les muestra un cálculo en el Excel de que les miente la gente. ¿Cómo es que se construye ese pueblo? Es la pregunta. Es la pregunta. Y ahí estamos ingresando en la cuestión de los afectos, ¿no? La representación no es tanto racional como también es afectiva. Es decir, hay una dimensión afectiva que nos permite pensar la relación, digamos, entre esas demandas. Lo que se construye ahí no es solamente una explicación, es decir, yo te explico racionalmente, te siento y te pongo un PowerPoint, te lo proyecto, este es tu enemigo, sino que la ligazón, el lazo es afectivo, hay un afecto. Ahora, la pregunta es, ¿los afectos son buenos o son malos para la política? ¿Vos qué pensás?
Son parte de nuestro, ¿cómo van a ser malos? Bien. Mira, vamos vamos al 11, Fede. Ahí vamos a ver afectos, ¿no? Vamos a ver cómo se juega el afecto en estas representaciones. Bien. Uno dice que se definiría por un voto y probablemente fuera... Pausa, perdón. ¿De qué vamos a estar hablando? De un pequeño tape cortísimo sobre la resolución 125. Bien. Vamos a ver un lado y el otro. De un lado, Vilma Ripoll y el MST junto con la sociedad rural. ¿Cómo? En el acto en Palermo. ¿El MST no es el partido de izquierda? Sí, uno de los partidos de izquierda. Ahí, ¿Con ¿no? el campo? Exactamente, marchó con el campo, sí. No te puedo creer. Y del otro lado van a estar las demostraciones de la marcha que estaba a favor de la resolución 125. Ahora vamos. Definiría por un voto y probablemente fuera el de Sadi. Voy a votar afirmativamente el proyecto que tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Este es el otro lado, ¿no? La vigilia acá. Si se define por ahí, hay que esperar que de un pozo petrolero en adelante hagan que levante el brazo. Estaba indeciso con vos. Y no creo que esto sea... ¡Definiste la concha a tu madre! ¡Definiste, hijo de puta! ¡Hacelo, Cobos, hacelo! Bien, sí, se equivocó el compañero. Sí, sí. Mi voto no es positivo. No es positivo. Muy bien. Una lástima. Che, ¿No ves que están ahí operando los afectos? ¿En las reacciones de la gente? Sí, ¿No? ¿O qué? Los del campo eran recontra racionales. Y si son tan racionales, ¿dónde están ahora que está el dólar recontra pisado? ¿Dónde están los del campo? Exactamente. Que le dan 50 centavos le van a dar por dólar en cualquier momento. Exactamente, está claro que de lo que se trataba no era solamente de una demanda objetiva, digamos, conscientemente planteada, sino que también se jugaba una cuestión afectiva, ¿no? Sí. Entonces, lo que estamos viendo cuando hablamos acerca de populismo en términos generales es una reivindicación de la dimensión afectiva de la política, ¿no? Entonces, la política siempre supone una construcción sobre los afectos, no tiene nada malo ni nada bueno y no es una manipulación. Es decir, no hay nadie que manipula nada, sino que el vínculo político en sí mismo tiene una dimensión afectiva que es imposible de quitar del medio y por ende de lo que se trata es de entender cómo operan esas cuestiones, ¿no? Pero si no, pregúntenle a Milei si los afectos no son importantes para la política. Totalmente. ¿Bien? Lleva presidente. Así que bueno, yo tiendo a pensar que estamos como para ingresar conceptualmente. Sí, me voy a saltear el gráfico porque. Al pedo. No, está bien. Ya hablamos. Me voy a saltear el gráfico. Ya armamos un campo conceptual como para poder ingresar a la entrevista y sacarle todo. ¿Entrevista con quién? ¿En el próximo corte? Con Facundo Álvarez Amestoy. Ahí ya lo vamos a estar presentando. Pero bueno. Bueno, quédense en pasado y presente. Ya volvemos con una entrevista de lujo. Bueno, acá estamos de vuelta, pasado y presente, después de esta muy linda introducción sobre lo que fue, o lo que sería el concepto de populismo. Ya estamos con nuestro invitado, Juan Facundo, ¿cómo preferís? Facundo. Ambos, Facundo. Con Facundo Álvarez Amestoy, politólogo de la Universidad de Buenos Aires, docente de histórico, yo diría ya de la carrera de ciencia política, con un seminario icónico ahí en la carrera sobre populismo y peronismo. Así que muchas gracias, Facundo, por venir. Gracias por la invitación. Para vincular un poco con lo que estuvimos charlando hasta recién, ¿cómo te llevas vos, que sos una persona que trabaja el peronismo, con la categoría de populismo? Mira, a ver. Acá somos la clausianos, ¿no? Como ya empezamos mal. Para irnos situando. No entendieron nada. No, a ver. Uno tiene con todas estas cosas, uno tiene sus momentos de deslumbramiento o su acercamiento con, digamos, más ingenuo, y después, en la medida que va
tratando de usar las categorías, tratando de bajarlas, de aplicarlas, de ver cómo se llevan con la realidad política concreta o con las fuentes históricas. Bueno, ahí van surgiendo cosas, le vas encontrando por ahí las costuras o algunas cuestiones, vas haciendo una lectura más fina. Digo, esto lo digo porque me pasó con La razón populista, el libro de Laclau, que en su momento, cuando salió, y una lectura muy apresurada, me gustó mucho, pero porque, digamos, iba muy contra las lecturas clásicas, clasistas, digamos. De la política. De la ¿Qué sería una política, lectura clasista de la política? Y muy, digamos, las rigideces del marxismo académico, digamos. O sea, que el sujeto de la política Claro, es la clase o trabajadora. sea, clase obrera, burguesía o proletariado. La que lo dice no, bueno, eso no. Claro, el Laclau. No solo la política. Exactamente. Después, lecturas más tardías, incluso yo empiezo a ver que por ahí se va de mambo. Pero, ¿Pero se va de mambo en ese sentido? En decir, no hay sujeto predeterminado de la política. A ver, se va de mambo porque, a riesgo de denunciar una herejía, se va de mambo porque para mí tiene un exceso finalmente de constructivismo. Entonces, por un lado, sí, bien, la crítica a esa onda esencialista del marxismo de Marx, está buena, me gustó, pero después, digamos, se va de mambo porque igual el sujeto existe y tiene una existencia, el sujeto colectivo, o existía, después habría que hacer, ¿no?, una historización de eso, ¿no? Pero bueno, entonces hay un mundo de la vida de la clase obrera del siglo XX, por ejemplo, que, bueno, que tiene continuidades por lo menos hasta la década del 70, pongámosle, que está ligado a un montón de otras cuestiones. Y entonces, ahí uno siente, cuando empezás a abordar desde ese lado, bueno, que digamos, esas cuestiones concretas, duras, materialistas, bueno, digamos, también tienen su lugar en el análisis. ¿Sí? Es decir, los tipos vivían en un barrio, la fábrica estaba cerca o lejos del barrio, y eso genera digamos, parte de una construcción de una identidad, lo que pasaba dentro de la fábrica, cómo pasaba, cómo eran las disputas de poder que se daban, digamos así, geolocalizadamente. Entonces, qué sé yo, no sé. Mi abuela era obrera de la fábrica de alpargatas. Se agachaba, ahora por ahí digo exagerado el número de veces, pero no sé, fácil 200 veces por día para cambiar un tubo de hilo. Y bueno, y digo, eso tenía un cruce en la forma en que ella vivía su peronismo distinto al de otros, digamos. Claro, o sea, vos lo que estás, me parece como bordeando es la idea de que, acá veníamos de ver, por ejemplo, en el bloque pasado, esa famosa apelación a Piketty y Cacerola de La lucha es una sola, ¿no? Sí. Como esos grandes momentos en donde hubo confluencias de demandas de sectores muy diferentes, ¿no?, en representaciones similares. Y vos decís, no, en realidad el problema con esta forma de entender la cuestión del populismo, lo que fuere, es que le pone mucho énfasis al momento de construcción de ese sujeto, como si la gente no viniera
a ese instante con cosas cargadas ya en la mochila, o sea, con Exacto. historias, con lugares de trabajo, etcétera. Entonces, aventuro una respuesta. Para vos, ¿no te parece que hay una caracterización correcta cuando hablamos de populismo y ponemos ahí adentro, por ejemplo, al primer peronismo como construcción? Esa es una de las grandes preguntas que nosotros cada vez que arrancamos el seminario con Juan Pablo, que es otro docente histórico de la materia, y también del otro seminario, dedicado al peronismo, más específicamente, siempre, digamos, lo planteamos de manera abierta, es decir, como algo que cada estudiante tiene que tratar de encontrar a lo largo del recorrido de la materia, que nosotros lo que ponemos en la materia es para, al principio uno cree ingenuamente que es para ayudar a que esa pregunta se despeje, y después en realidad te das cuenta que la complicaste espantosamente. Era más fácil decir que sí. Claro, y entonces... Yo vine acá para que vos me expliques el peronismo, no para que me dejes más preguntas. Error. Era en otro lado. Vaya ingeniería. Claro, entonces... Y esto viene a su vez con, con algo que en mi caso, no quiero hablar por Juan Pablo, yo creo que cada vez que doy la materia, cada cuatrimestre que lo damos, y cada vez que leo más cosas nuevas y releo las anteriores, estoy más lejos de construir una pregunta, una respuesta, y más preguntas se abren y, digamos, ¿por qué? Porque parte del tema es cómo usás la categoría de populismo, las teorías, la perspectiva, entonces, y eso también, digamos, el planteo de Laclau no lo agota, las discusiones con los planteos de Laclau tampoco. Por ejemplo, a mí me gusta más un autor que tiene menos prensa, pero que hizo en los 90 visibilidad, digamos. Pierre Rostiguy, que creo que es canadiense, me parece que vive en Chile, e investigó desde ahí, que hizo un artículo en la revista de sociales de la Universidad de Quilmes, de aquella época, de los 90, donde él dice, bueno, el populismo plantea la existencia, el populismo como fenómeno, en vez de como categoría o como concepto, plantea la división del campo político en dos dimensiones. El clásico eje izquierda-derecha se corta, o sea, ese eje horizontal, acá venía la parte, tenía que tener un PowerPoint y poner con 4 cuadrantes. Claro, y se corta por la vertical en arriba y abajo. Bien. Y entonces, El populismo. Pueblo, élite, claro, oligarquía, pueblo. Exacto. El principio habla de arriba y abajo. Arriba y abajo. Después, sin nombre y apellido. Claro, y después le va a dar, algunas indicaciones que te permiten ubicar fenómeno arriba o abajo, digamos, ¿no? Entonces, el tema, digamos, ¿cómo sería? Por ejemplo, los modales, la prolijidad, la imagen que proyectan los candidatos en ese sentido, el formalismo, ¿sí? Eso sería las características que te ubican arriba. Sí. En cambio, la propia desprolijidad de los sujetos populares, el lenguaje soez, los insultos, la forma de insultar, la falta de, digamos, modales. De modales o de otro tipo de modales,
digamos, en todo caso, la rusticidad, si querés. Lo que hoy entenderíamos como toda esa apelación, porque Milei tiene algo de eso, ¿no? De esa apelación a la incorrección política. No solo Milei, Sí. es más claro en Trump. Bueno, Trump tiene la anécdota que yo ya la leí en varios lugares, que no me acuerdo quién había ido a visitarlo y le decía de otro país y le preguntaba, vio que alguien decía, usaba la expresión white trash o redneck, una de las dos, y decía, ¿qué significa? Y Trump le dice, lo que yo soy pero sin dinero. Exactamente eso. ¿Mm? Entonces, tener identificación ahí. para también, poner una ¿no? figura histórica rápida argentina que por ahí funciona para mí, más mi generación, pero supongo que ustedes lo habrán visto rápidamente, es Herminio Iglesias. Claro. Sí. Sí, un dirigente rústico, digamos, que se mandó una cagada. Olvídate del cajón, en eso es anecdótico. Lo propio de, a ver, soy rústico y qué. Es Total, decir, sí, o sea, sí. hay un orgullo. Que no se dejaba coachear, digamos, no había política moderna en esa Exacto. campaña. A ver, volviendo a Ostiguy, él dice, bueno, lo propio de los modos de vida y de socialización, de sociabilidad, de lo bajo, lo plebeyo, digamos. Y en un orgullo plebeyo, o sea, no una... Porque él lo que dice es, cuando vos comparás, esto también se puede cruzar con el artículo ese de O'Donnell, de Guillermo O'Donnell. ¿A mí qué carajo me importa? Exacto, claro. Ese artículo lo muestra porque el caso es que en Argentina se rompe, el peronismo rompe una estructura de sumisión cultural de los plebeyos, digamos. Entonces, eso es lo que hay. Supongo que él lo ve también en Chile. Él dice algo, dice, el problema acá en Chile es que la izquierda es toda arriba, aristocrática. Exacto. Entonces, la discusión entre izquierda y derecha en Chile es dentro de los mismos sectores sociales y los de abajo están afuera. Algo que le pasó históricamente a la izquierda partidaria argentina, ¿no? Digamos que también un poco toda la discusión sobre los orígenes del peronismo y eso era, bueno, había un sector políticamente no representado porque no había partido o armado político popular que los interpelara en esa misma lógica, ¿no? Es decir, ¿quién iba a votar a un socialista que era un aristócrata, que leía Marx y era medio, no sé, gorila en los términos más a ver, eso tiene varias aristas, piolas, para tirar. A ver, o piolines más, o hilos. Por un lado, más que nada había una especie de, desde el lado, digamos, que sería el antiperonismo, que por lo que uno va viendo en la lectura de fuentes históricas, aparece antes que el peronismo. Pero como contra la figura de Perón. Contra la figura de Perón, y en la medida en que van apareciendo grupos peronistas que lo apoyan públicamente, digamos, que se van convirtiendo en grupos masivos y que eso tiene su eclosión, su erupción volcánica el 17 de octubre del 45, bueno, ahí va a haber una desestabilización categorial de toda esta gente y se va a desplazar, o sea, va a haber como un nuevo objeto de desprecio y de subestimación, que son esas masas que apoyan a Perón. Pero primero hay un desconocimiento. Esto es una de las mejores cosas que tiene el libro El 45 de Félix Luna, que recomiendo leerlo, por más que en algunas otras va quedando viejito, pero envejece bien, sobre todo por la parte en que él, digamos, hace el trayecto histórico y después, al final de cada capítulo, cambia el tipo de letra, pasa a bastardilla y habla él. Opina. Cuenta lo que vivió su y experiencia, opina, claro. Sale del registro
académico Historiográfico. y pasa al autobiográfico, digamos. Y entonces dice, bueno, ¿dónde estaba esta gente? ¿De Total. dónde salió? Como la esposa de Piñera que dijo, estos son extraterrestres. Claro, ¿cómo? Exacto. ¿Dónde estaban? ¿Cómo puede ser? No sabíamos que existían. O sea, descubrieron y van descubriendo no solo una geografía social, sino una geografía territorial, digamos, ¿no? Suburbana también. Total. Y eso lleva enseguida un trabajo de descalificación, de patologización de las masas peronistas brutal. Facundo, te corto, pero para hacerte una pregunta, para hacer un doble clic sobre este tema, porque hablamos de la figura de pueblo, ¿no? En el bloque pasado, como un elemento central de la categoría de populismo, de la cual hasta que llegaste vos estábamos de acuerdo que estaba buena, pero bueno, ya, ¿viste? Entramos en debate, ¿viste cómo es el tema? Pero está buenísimo, me parece que está bueno. Esa imagen de pueblo con la que el peronismo opera, ¿no? Sí. ¿No? El pueblo peronista proyecta sobre la sociedad una imagen de pueblo trabajador, etcétera, un montón de figuraciones del pueblo. Siento que hay dos formas de mirarlo. O se construye en espejo de lo que ese antiperonismo que se estaba formando era y dice, no, esto que ellos dicen que es malo es bueno, ¿no? O sea, dan vuelta a la tortilla de esa representación. O por otro lado, ponen cosas nuevas también ahí, ¿no? Y le adjudican un carácter novedoso. Ahí sí te etcétera. puedo dar una respuesta corta. Son las dos cosas Son las dos en cosas. simultáneo. Entonces, a ver, si querés trato de ordenarlo un poco cronológicamente. El primero que empieza a crear una conceptualización y unas figuraciones sobre el peronismo con mucha claridad, con muy buena pluma, es Américo Gioldi. Socialista. Él hace sus columnas y además tiene uno que hace las caricaturas con las figuras que él usa. O por lo menos así parece. A lo mejor si alguien estudia el tema del Partido Socialista de esa época, lo puede encontrar mejor cómo era la relación con el dibujante. Pero bueno, se nota muy bien la sinergia de ellos. Entonces, Gioldi va a usar, por ejemplo, la figura, como en algún momento aparentemente desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, en algún lado reparten unos mates o regalan unos mates con alguna inscripción, no sé si era con el logo del Partido Laborista o con la cara de Perón, no sé, algo, no recuerdo bien cómo era, pero a partir de ahí él empieza a hablar de mates sin cabeza y los dibujos de las caricaturas que acompañan la nota de la multitud que escucha a Perón, primero son mates vacíos, o sea, no era mates sin cabeza, perdón, mates vacíos, les dice, y entonces está Perón hablándole o gesticulando frente a un montón de mates vacíos. Eso el socialista lo... Sí. No. Si se toman el trabajo, yo si quieren... Lo que dibujaba la señora de Recoleta no me quiero imaginar. Pensaban lo mismo. O sea, eso también tiene que ver con la explicación de la facilidad de hacer la Unión Democrática. Claro. O sea, el frente antiperonista. Exactamente. ¿no? Juntó a la izquierda y a la juntó todo. los radicales. Y entonces, si quieren eso después, yo tengo material digitalizado y además les puedo pasar, hice un par de ponencias sobre eso. Porque yo estaba buscando el momento para mí, el concepto mejor destilado de esa producción que es muy importante y que yo no creo haberla agotado en lo que llegué a revisar, es el concepto de aluvión zoológico que lo emitió Ernesto San Martino, un diputado radical, en la Cámara, o sea, refiriéndose a las masas, a los votantes peronistas, que
un aluvión zoológico que le maullaba a la luna o le gritaba a la luna, algo así. Era una cosa, San Martín tenía también un sentido poético, hacía unas imágenes maravillosas. En un escrito anterior había hablado de turbas afrocharrúas para el 17 de octubre. Como mapuche iraníes, ¿no? Claro, sí, una apelación bastante parecida. Después había notas donde, bueno, animalidad, subhumano, de todo. O sea, una caracterización a priori irracional de ese pueblo. Total. Y totalmente... animalizada, o sea, son gente que no piensa. No solo racional, sino además, para usar el lenguaje de la época, elementos de la más baja ralea, o sea, había muchachones, ladrones, empleados municipales, prostitutas, de todo lo peor que podías poner en una multitud. O sea, los peores componentes, los más bajos componentes de la sociedad, eso. Que después, obviamente, en el Partido Comunista lo sintetizaban en lumpenproletariado. Sí, fácil de resumir. Ahí cómo te llevas vos con la caracterización, por ahí, que también tomamos de la CLO, pero es más general también, de, bueno, la política no es solo una cuestión racional, sino que es todo lo emocional, lo que mueve las tripas, que seguro, digo, al radical también le movía las tripas y por eso se decía semejante cosas, pero se paraba seguramente de un discurso racionalista. A ver, lo difícil es que la dimensión emotiva o pasional está desde el momento en que vos voy a hablar de Carl Schmitt sin tener ganas de invadir Polonia, como diría Rosler. Digamos, del momento que vos trazás la división entre amigos y enemigos, que eso es constitutivo de lo político, de la política, bueno, o sea, siempre estás, luchando en política. Eso de la idea de la armonización de intereses es excepcional, los consensos se dan en cierto marco, claro, pero una vez ese marco desaparece o los intereses o las creencias, las preferencias son demasiado antagónicas, bueno, te vas caminando más rápido o más lento hacia algo parecido a la guerra, bueno, y a la enemistad en sentido existencial, bueno, es inherente a eso que haya pasiones desatadas. La campaña del 45 fue muy violenta. Qué sé yo, a Perón le pusieron bombas abajo de los vagones de tren. Había una resistencia, porque además también la Unión Democrática se leía como que estaba resistiendo a la expresión local del nazifascismo. Claro, sí. Además de que lo escribían y el título del libro de Codovila, batir al nazi-peronismo en la Argentina. Bueno, toda esa es muy interesante, que además nadie reedita todos esos libros, ni los escritos de Gioldi, ni los de Codovila. Quedó ahí en el recuerdo, ¿no? Si podemos... Hay que ir a la Biblioteca Nacional a buscarlos. Entonces, igual algunos están en PDF, pero... Gioldi además escribió otro que era hizo un libro que era Alpargatas, ¿cómo era el nombre? Ahora no se me... Bueno, pero algo de las alpargatas en la política argentina. Jugando con la idea de alpargatas y libros no, claro, sí, era el título, pero ahora tengo esas cosas, hace mucho que no lo vuelvo a mirar. Y también la cuestión del descamisado, digamos, que es, por ejemplo, es una palabra que pone en circulación el antiperonismo. En las notas que aparecen sobre la gente que fue el 17 de octubre, le lanzan el epíteto de descamisado. Lo de las alpargatas era algo que ya se había dicho sobre algunos radicalismos provinciales muchos años antes. La figura del descamisado, además, yo la rastreé por lo menos hasta el siglo XIX y aparece en España en algún momento y llega acá aparentemente, digamos, mediados del siglo XIX.
Y Perón lo que hace, pues esto de lo nuevo y la inversión de sentido, Perón lo toma y lo convierte en algo positivo. Y lo hace en un discurso de la campaña electoral del 46, que es un discurso que no está en las obras completas editadas de los discursos de Perón, y que, digamos, yo lo encontré, aparece citado incompleto en el 45 de Félix Luna, lo encontré en una versión en La Nación y otra en un diario de Santa Fe de la época, que el de Santa Fe es la única versión completa que yo encontré, que me parece que es la más completa, digamos. O sea, y ahí aparece la figura del descamisado. Claro, pero fíjate que, ¿por qué digo esto? Es una simple cuestión, que la Nación, la versión de La Nación, los periodistas lo transcriben, pero le faltan párrafos comparado con el del diario de Santa Fe, y en algunos casos está redactado distinto. Bueno, alguien miente, claro, ¿no? Esto ¿a qué voy con estos detallitos? En que, digamos, una de las cuestiones que vos te encontrás cuando estudiás estas cosas, es que parece que está todo estudiado, resuelto y conocido. No es así. Está lleno de huecos, porque en general, digamos, no solo de huecos, sino que además hay interpretaciones que carecen, están flojas de papeles en cuanto a fuentes y se han convertido en las interpretaciones mainstream académicas. A lo mejor sí se va corrigiendo, no sé, en los últimos 10, 15 años, los historiadores argentinos que se dedican al tema han mejorado muchísimo. Pero en lo que se enseña en las materias de historia, de las carreras de sociales, de ciencia política, está bastante atrasado en ese sentido. Y esto hace que, por ejemplo, Laclau, cuando habla del descamisado y de la construcción del peronismo, da la idea de que el peronismo sacó de la galera el término, lo inventó y digamos, como parte de como una cosa, da la impresión de mucho más planificada de construcción de una identidad. Cuando vos vas a la fuente, te das cuenta que se adueñaron de esto, que era una utilización despectiva y digamos, es todo mucho más precario, mucho más improvisado, y en un juego de dialéctica entre peronismo y antiperonismo. Lo mismo, porque además uno imagina, en esto también hay un montón de problemas de anacronismo que hay que corregir siempre. Entonces vos lees todo lo de aquella época con los ojos, inevitablemente, desde acá, desde tu época. Sí, con el proceso ya caminado, ¿no? Entonces vos decís, sabés cómo salió, que fue exitoso, entonces vas atrás a buscar la fuente del éxito. Una de las cosas que nosotros aclaramos en uno de los seminarios es, ojo que el peronismo no es kirchnerismo en sepia. Okay. Claro, porque la gente que quiere... A ver, esto porque Cristina o Néstor, o que ¿sí? Y a ver, ¿dónde está? ¿Quién era la cámpora acá? ¿Sí? Bueno, claro. ¿Dónde está Máximo en ese congreso del 46? Claro. Entonces, a ver, pero porque, por ejemplo, te encontrás que hay una época inicial del peronismo, varios años, que es un peronismo sin marcha peronista, que de acá es inimaginable. Sí, que se va construyendo a los tubos. ¿No? Sobre la marcha. Igual que la doctrina, ¿qué es la doctrina? Cuando vos vas a las mejores ediciones más completas, que por algún misterio ontológico el Partido Justicialista no reedita, bueno, la doctrina es literalmente recopilación de citas fragmentarias de discursos de Perón, más algunos documentos. O sea, no tiene el carácter bíblico que también algunos de otro lugar también le adjudican. No, hay que ser doctrinario como si la doctrina fuera un manual de uso, como si fuera para hacer una torta. Ahí hay otro gran problema, que es una gran incomprensión y una lectura muy superficial de la forma de pensamiento político de Perón. Entonces, por ejemplo, y además, un problema también en muchos casos de
lo quiero decir tan fuerte. Bueno, lo voy a decir fuerte, total. Estamos bloqueando. Juntando amigos, de indigencia cultural, digamos. Entonces, en el mal sentido del término. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se asocia desde 1983 por cuestiones de debate, de pelea política, para acá, se asocia doctrina con dogma. Bueno, si vos lees a Perón antes de ser Perón, que es el libro, sobre todo, no el único, pero digamos, el libro principal y el más orgánico de sus libros, que es Apuntes de Historia Militar, que es del 31, 32, por ahí, cuando Perón es profesor de la Escuela Superior de Guerra, y da la materia de Historia Militar, que son sus apuntes de clase, para los estudiantes. Bueno, sobre ese libro hay un montón, las pocas lecturas que hay, no digo un montón, pero mayoritariamente son o de alto grado de incomprensión por no entender la conceptualización y el lenguaje militar y el mundo militar, o mala leche también, y una mezcla de ambas incluso. No voy a dar nombres ahí sí porque, bueno, por otras cosas es gente que uno respeta, algunos ya fallecieron, si no todos, pero bueno. Pero entonces, ¿qué pasa? Perón se encarga de explicar en todo ese libro y después lo va a hacer en las clases que se recopilan como el libro Conducción Política. En la Escuela Superior. En la Escuela Superior Peronista. Perón hace toda una serie de razonamientos y, digamos, además toma, cita extensamente a quienes roba, digamos, esas ideas, sobre todo al mariscal Foch de Francia, el vencedor de la Primera Guerra Mundial, en el frente occidental. Bueno, él toma la idea justamente de que porque Foch había escrito un libro antes, que también había sido profesor de la escuela equivalente del ejército francés, la idea de que en el mundo del pensamiento militar, en la estrategia, en la táctica, que son cosas distintas además. Primera cosa que vos te das cuenta cuando alguien no entiende de estos temas es que confunde estrategia y táctica. Bueno, pero más allá de eso, justamente el pensamiento militar exitoso no puede funcionar con dogmas, con fórmulas fijas. Perón creyó haber dejado eso en claro cuando repitió hasta la saciedad que la doctrina había que actualizarla. Lo que pasa es que ahí vienen discusiones, bueno, ¿cómo se actualiza? Sí. Ahí sí yo le veo a los que terminan haciendo el uso dogmático del concepto de la doctrina, ahí les veo un punto, porque por otro lado, digamos, ¿quién la actualiza? No solo quién la actualiza, y después, bueno, ¿cuál sería una actualización válida en el sentido de continuidad con el núcleo de la doctrina, ¿no? Sí, sí. Porque, bueno, algunos... hubo una actualización doctrinaria hecha por el menemismo, por ejemplo, que cayó en el olvido, pero yo el discurso de Menem en el que lo plantea lo tengo desgrabado, tipeado, por una estudiante de una de las materias que con eso aprobó la materia. Pobre. Hizo el trabajo. Mandaron a trabajar. El proletariado intelectual se somete a la tortura de escuchar esta doctrina de Menem. Sí, no. Silvina. Saludos a Silvina, gracias. Genia. Bueno, y entonces, Perón toma de Foch para esta cuestión de la doctrina la idea de que, bueno, son principios fijos de aplicación variable. Total. Según el caso. O sea, lo que determina es la situación. Que en lo militar se explica enseguida. Vos no usás, qué sé yo, la artillería o la infantería o los tanques o la aviación de la misma forma en todas las batallas, porque si no el otro te anticipa y te gana. O porque no los tenés. Total. O porque ese día llovió. ¿Está bien? O sea, en 2 segundos los militares te lo entienden. Nosotros, desde las ciencias sociales, nos cuesta horrores. Somos más. Nos cuesta horrores porque... somos más duros. No, pero además, a ver, creo que hacemos un trabajo
importantísimo por tratar de ser incapaces de comprender a las Fuerzas Armadas. Por distintas razones, históricas, de sesgos ideológicos, de prejuicios, de lo que sea, pero bueno, cuesta romper, hay una barrera cultural, antropológica ahí, jodidísima. Entonces, Perón dice eso. Y por otro lado, Perón saca de Foch su idea, que después lo va a dejar de citar a Foch y se la va a apropiar completamente, que es que el hecho predomina sobre la idea, la ejecución sobre la concepción. Y que entonces, eso lo dice, lo toma, lo cita en Apuntes de Historia Militar y después lo vuelve a decir en Conducción Política y de ahí en adelante siempre aparece que en la consigna es mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar, es lo mismo, que es la esencia de entender correctamente. Después uno puede gustarle o no gustarle, estar de acuerdo o en desacuerdo, pero una apelación fáctica, digamos. Claro, ¿no? pero cuando se habla de pragmatismo en Perón, es esto. Total. Y él, además, en Conducción lo dice, después en Conducción Política dice, bueno, una buena política es una política que funciona, que tiene éxito. No me importan las intenciones. Las intenciones pueden ser maravillosas, los planes espectaculares, pero si no funcionan, si pierden, si no ganan, es una mala conducción. Y ahí para cerrar habíamos pensado una pregunta en ese sentido, trayéndolo un poco más hacia el derrotero, digamos, del peronismo, que sería ¿cuál es tu reflexión sobre si el peronismo en algún momento abandonó, para vos, o en tu humilde opinión, o no supo recuperar esa representación de ese actor popular, ¿no? Que identificamos que estaba ahí en ese lugar? ¿En algún momento para vos lo perdió, lo sigue teniendo, lo sigue reteniendo? ¿Cuál es tu reflexión final al respecto de ese tema? A ver, bueno, es difícil dar respuestas sencillas con esto, pero a ver, yo te diría, por un lado, creo que hay una cuestión, hay una supervivencia de un pueblo peronista que se va achicando con el tiempo, que sería toda la gente que todavía tiene una estructura del sentimiento peronista. Que se siente peronista. Exacto. Sí. ¿A quién votaste? Al candidato del peronismo. Digamos, no solo a quién votaste al candidato del peronismo, sino que participa de lo que queda de unos circuitos de sociabilidad, digamos, de una cultura política que tiene expresiones organizativas, tiene una especie de sociedad civil paralela, pero que cada vez está más débil porque la principal, que son los sindicatos, está asociada a un tipo de industrialización que ya sabemos que no existe más. No existe, está en vías de extinción, digamos. Pero no solo eso, sino que hay, bueno, después queda también una red de gente, de militantes, gente que se organiza y que está organizada, que tiene muchos años, que se conoce, bueno, redes, digamos, la organización informal del peronismo, que describió muy bien un artículo muy bueno Steven Levitsky también en los 90. Y esto, digamos, y después está quienes todavía, y esto por ahí ya a nivel, digamos, de dirigentes medios, funcionarios y alta dirigencia, lo que empieza a notarse es que hay menos gente que tiene menos proporción que tiene la cultura política peronista en el sentido de la práctica política peronista. Ahí hay unos textos de Fernando Balbi muy buenos, que también tienen poca difusión, que es un antropólogo que hizo una cosa genial, que estudió cómo entienden los peronistas la lealtad y la conducción. Que están un poco en cuestión, ¿no? En cuestión no, pero volvieron a aparecer. Aparecen, claro, y bueno, y digamos, la parte de la conducción la explica en relación con el
lugar que tiene el partido en el peronismo, que otra cosa que también volvió a aparecer ahora, bueno, que es un lugar siempre subordinado a la conducción. O sea, lo importante para el peronista es quién conduce, no quién preside el partido. Total, totalmente. Bueno, y justamente... Es más, el partido es una anécdota. Suele estar escindido. Balbi te va a decir, y creo que tiene razón, el partido es una herramienta más de la conducción. Sí. Importa en la medida en que sirve a la conducción o en que es una molestia a la conducción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La conducción es la que garantiza el éxito, la que construye el éxito, le da forma al propio peronismo, ¿sí? Y logra el predominio del peronismo en el sistema político o en la realidad política argentina. Ahí es donde está la crisis, creo yo. Okay. Y la crisis de identidad viene de eso, digamos. De una falla en la conducción. Sí, en la medida que seguís perdiendo elecciones, de que no ves que haya reflejos, qué sé yo, no sé. Sí. No hay... Y también otra cosa, no hay desafíos, porque cuando vos ves el peronismo de los 80, ves que rápidamente hubo sectores que con mucha fuerza salieron a pelear y a plantear la idea de los mariscales de la derrota y a plantear una renovación que empezaba siendo una renovación de dirigentes a la que se le buscó después darle contenidos y metodología para que no fuera solo una pelea de dirigentes, de nombre, una cuestión de nombre. Pero no, eso no, uno no lo vio ni en el 2015 ni desde el año pasado. Ni ahora. Bueno, veremos qué sigue pasando en el peronismo. Muchísimas gracias. Gracias a Facundo. Esperemos que hayan disfrutado de la entrevista como nosotros. Nos despedimos y nos vemos la semana que viene en el mismo canal, en el mismo horario. Hasta pronto.